Hola, un saludo a todos y bienvenidos una vez más a Pelusa Canal Tierra Plana. Ojalá que nos escuche porque hay en la casa de un vecino, de un matrimonio vecino, tienen hijos adolescentes y están escuchando reggaetón bien fuerte. Por eso puse música. Pero lo hacen una vez cada 15 días, así que yo no me hago problema. Quería contarles que parte de mis experiencias de vida, que es parte de mi misión del camino del héroe, contarle a los demás distintas experiencias por las que he tenido que pasar, buenas y malas, como lo he hecho hasta ahora. Yo, por ejemplo, en estos momentos vivo en una villa que está en la periferia de Talca. Está enclavada en un lugar a campo traviesa, que antes eran viñas, este sector. Vivo entre dos ríos y pertenece a Talca, el lugar donde yo vivo. A continuación, es decir, antes de llegar donde yo vivo, hay una población de gente vulnerable, digamos, de gente de escasos recursos. Bueno, yo viví un tiempo en esa población. Yo tenía, como les conté, en un momento quedé muy sola en mis años de juventud y bueno, en realidad fueron hartos años hasta el momento en que tuve como pareja al papá de mi hija mujer, que yo les he contado acerca de él, que él tomó la drástica decisión de suicidarse. Eso ocurrió aquí, en esta población donde yo viví, que está al lado de donde yo vivo ahora. Donde yo vivo ahora es a continuación. Queda en la periferia de Talca, como les digo. Para un lado hay un río o canal, se podría decir, grande, que es conocido aquí en Talca. Y luego de ese río, de ese canal, está la población donde yo viví antes. O sea, vivo al lado de donde viví hace unos 20 años atrás. En aquel entonces yo estaba bien sola, como les dije. Mi papá y mi mamá me dejaron de lado, digamos, en los tiempos de la adolescencia, cuando yo tuve mi primer hijo, porque mi primer hijo, debo decirlo, él se crió en la casa de mi mamá. Yo a mi hijo lo amamanté hasta casi los 2 años. Y bueno, después trabajaba por tiempo porque no me exigían en la casa, no me exigían, pero yo cuando trabajaba aportaba con ropa más que nada para mi hijo. Las veces que trabajaba, pero por lo general intentaba trabajar. Trabajé en varias partes. Bueno, en aquel entonces o sea, ya tenía mis 3 hijos hombres, más bien dicho. Y estaba esperando a mi hija mujer cuando me vine a vivir acá, porque era la única opción que tenía por parte de una amiga que vivía en mi barrio, en el barrio norte donde yo me crié. Ella pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Ella era, entre comillas, la oveja negra de su casa y, bueno, tampoco estudió como para tener una gran profesión, pero era una mujer muy luchadora que tocó casa en este sector que les digo yo, que es de gente de escasos recursos. Y esta niña venía de una familia educada, no con mala situación, pero eso nos pasa a muchos que somos rebeldes, los rebeldes de la familia, y que muchas veces somos madres a temprana edad
y por lo mismo no alcanzamos a tener una gran situación, por lo menos en el principio, cuando uno forma familia, empieza desde abajo. Porque, como les digo, eso nos pasa a muchas mujeres y a los hombres también, que son papás a temprana edad. Yo fui mamá a los 17 años por primera vez, pero cuando me vine a vivir a esta villa, de escasos recursos, o población, que en el fondo es lo mismo, me pasaron varias cosas. El papá de mi hija, que yo viví con él 3 años ahí, él tampoco estaba acostumbrado a vivir en un lugar así. Y nos pasó, bueno, lo que a él le pasó yo ya se los conté. Ahora me refiero a mí. A mí me sucedió, antes que ocurriera la tragedia de la decisión que tomó él, nosotros, como les conté, bueno, le arrendamos a esta vecina del barrio donde yo me crié, como les digo, ella tocó casa aquí, y nos arrendó una parte del sitio con derecho a baño. Miren que la forma precaria en la que empecé yo a criar a mis hijos, porque como les digo, mi primer hijo, bueno, las personas que hablan mal de mí van a decir que me lo criaron, sí, me lo criaron, prácticamente, por supuesto, yo eso lo agradezco, pero las cosas son así. Entonces, pasa que yo me empecé a deprimir, porque yo salía del lugar donde yo vivía. Por ejemplo, mi amiga tenía su casa que la puerta de calle daba hacia un pasaje y los pies de la casa daba hacia el pasaje de atrás. Entonces yo ahí tenía mi puerta. Como estaba en el sitio atrás, tenía puerta directo a la calle. Y era una media agua de 3 por 3 metros. Imagínense, con 3 niños, 2 niños de 4 y 5 años, una guagua, me cabía una cama y, y me acuerdo que pasé un invierno yo ahí antes que el papá de mi hija viviera conmigo, porque si yo estuve 3 años ahí, viví 2 años con el papá de mi hija antes que él muriera, los últimos 2. Entonces yo viví un año sola ahí con mi guagua y mis 2 niños. ¿Para qué les digo cómo estaba de mal? Mi mamá me ayudó de principio, sí, me ayudó, hizo lo que pudo, me compró madera para que hiciera otra pieza, porque mi mamá me pagaba el arriendo del sitio. Mi amiga me cobró un arriendo barato del sitio y mi mamá me lo pagó por harto tiempo, como por un año. Incluso cuando ya estaba con él, unos meses más, para que nos afirmáramos. Sí, ella me ayudó, en ese momento me ayudó, pero no podía ayudarme en todo tampoco, porque mi mamá tampoco es rica o tenía mejor situación que yo en esos momentos, y, y bueno, yo creo que todavía, pero debo reconocer que ella me ayudó como dentro de sus posibilidades. En ese sentido, ayudándome con el material para construir otra pieza, porque mi amiga me autorizó, no me subió el arriendo, no se hizo ni un problema, se dio cuenta en las condiciones que yo estaba, porque a ella le pasó algo parecido. Ella estuvo viviendo con sus hijos, con 3 niños chicos, en un kiosco de lata. Pasó todo un invierno ahí. Eh, Imagínense que hay historias, y es una persona educada que viene de una buena familia, pero hay tantas circunstancias que la gente muchas veces juzga y no sabe. Entonces yo era lo que tenía a mi alcance en esos momentos. Eso era lo que yo le podía ofrecer a mis hijos, porque esa media agua yo me la conseguí en la municipalidad y me la dieron inmediatamente. Tenía que tener la dirección y la autorización de la dueña de casa vía
notaría para que me la fueran a instalar. Y pronto hice otra pieza, la hice yo a pulso, y haciendo los hoyos, pegando las tablas, hice el piso, pegué las tablas del piso, hice ventana, precariamente. Para el invierno hubo que forrarla en nylon. El papá de mi hija también se choqueó un poco con la situación, porque él no estaba acostumbrado a pasar ese tipo de necesidades. Yo les conté que él fue hijo de un suboficial de carabineros y eran de una familia de clase media. No tenían grandes problemas económicos, por lo menos para vivir. Y bueno, hubo un momento en que yo sentí, me di cuenta, porque yo me conozco, que me estaba deprimiendo. Y fue una alerta para mí. No me lo permití. Me di cuenta una vez que iba caminando. Iba caminando porque no tenía para comer. Yo iba donde una amiga a ayudarle a hacer arreglos florales y unas horas mientras los niños estaban en el jardín, y mediodía es bien poco pagado. Ella tampoco no necesitaba a una persona que le ayudara, pero yo un tiempo atrás había trabajado con ella, entonces sabía algo de flores, tenía un poco de experiencia en lo que es trabajar en flores y me pagaba lo que podía. El jardín me ayudaba a mediodía y hubo un momento, un día sábado, que no hallaba qué hacer porque los niños no iban al jardín. Entonces mi amiga tenía un árbol de laurel en el sitio y me dejó sacar el laurel. Yo le pregunté si podía sacar para vender un poco, que sea, porque era grande y se estaba perdiendo. Así que ni un problema, hice varias bolsas. Compré bolsas y empecé a llenar bolsitas y fui al mercado central de Talca. En ese tiempo todavía no se quemaba el mercado. O sí, ya se había quemado, sí. Y fui, pues estaban los puestos nuevos por dentro a ofrecer mis bolsitas con los dos niños en un coche y la guagua en brazo. Llegué al mercado central de Talca a pie, con todo el frío y el hielo, con la guagua en brazo, era terrible el frío. Y me acuerdo que vendí 2.500 pesos y me devolví con esos 2.500 pesos, hice almuerzo y once. Y hubieron muchos días así, cuando yo estaba sola, a eso me refiero. Sobre todo sábado y domingo ya después me empezaba a preparar, pero hubieron días en que me vi así. Esa vez me vine, ya me traje esa platita, esa vez me traje esa platita, pero en una segunda ocasión una persona me encargó que le llevara de nuevo y llevé, y eran 2.000 pesos, que en ese tiempo eran como 5.000. Rendía lo que rinden 5.000 pesos ahora. Entonces para mí era plata para comer para mis hijos. Y fui a pie, no tenía plata, nuevamente con mi hijo, con los tres, porque yo tenía un coche de mellizos que me regaló mi mamá, porque mis hijos, los dos segundos hombres, son de un año de diferencia. Mi hijo que murió con mi otro hijo, varón. Y dos, porque tengo tres, el otro es el mayor. Entonces, esa vez me vine llorando porque esta persona me dijo, no los necesito. Y me lo había encargado. Pero así súper cortante y frío. Fue bien, o sea, son cosas muy que a uno la marcan. Me devolví y por aquí igual al final terminé solucionando el problema con mi vecina, con otra vecina, porque en estas poblaciones hay de todo tipo de gente. Yo, por el mismo hecho de trabajar en comercio, conozco a mucha gente de la calle. Uno conoce delincuentes,
bueno, no solo yo, toda la gente que trabaja en comercio en la calle y en el comercio establecido también. Uno conoce delincuentes, conoce gente que va de paso, caminantes, aparecen distintos personajes por tiempos y, y bueno, yo saludo a varias personas que están cumpliendo condena en la cárcel o han estado en la cárcel o periódicamente caen en la cárcel, porque los conocí de esa forma en la calle. Y hay un dicho que tiene la gente, los comerciantes, que es mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Por supuesto que uno no es amiga de ellos. Yo los saludo, claro, pero ninguno de ellos ni de ellas es amigo mío porque no tenemos nada en común que nos una en amistad. Eh, Saludo a gente que es malandrina de verdad, o sea, hacen daño. Y, y bueno, el saludo es el saludo. Eso no compromete en nada. Y eso, uno aprende a conocer la gente pobre de verdad y uno ve muchas cosas. Por ejemplo, a mí me tenía deprimida el hecho de que a veces daba vuelta a la esquina y para ir a un almacén que era más barato tenía que pasar por una esquina donde se juntaban hombres, y a mí no me importa que estén ahí tomando, qué sé yo, fumando, pero al pasar por ahí que vengan y te hablen, se acerquen a ti a preguntarte si tienen una cuchilla, cosas extrañas, ¿me entienden? Cosas a las que yo no estaba acostumbrada, porque si bien a mi familia le costó criarnos a mí y a mis hermanas, o sea, éramos igualmente de escasos recursos, eh, como familia, o sea, mis papás, mis padres y nosotras, sus hijas, esta como familia éramos de escasos recursos, pero vivíamos con el resto de la familia que ellos no eran de escasos recursos. Pero en definitiva éramos pobres porque cada cual tiene lo que se ha ganado. Pero a mí me permitió el vivir con el resto de mi familia materna, abuelos, tíos, primos, me permitió estar con gente que tiene aspiraciones en la vida, con gente que le gusta el vivir tranquilo, que le gusta educarse, ir mejorándose en varios aspectos como persona. Entonces ese fue el ejemplo que yo vi, una vida tranquila. Si la única excepción era mi papá, que me pegaba. Eso era lo que hacía mi papá, ¿ya? No me violaba como han querido insinuar las malas lenguas. No, eso no ocurrió, nunca ocurrió. Él me pegaba físicamente fuerte y, y muchas veces había que meterse a defenderme, pero cosa de que a mi familia no le gustaba vivir de esa forma, porque era gente campechana, como les digo, es gente campechana y, y acostumbrada a vivir tranquilos, sin mayores altercados. Entonces, mi papá era como el lunar, en realidad, que había en la familia, y eso alteraba a veces las cosas. Entonces, no era cómodo para la familia que mi papá estuviera ahí. Pero, en fin, en general se conservaba la paz. Entonces yo estaba acostumbrada a eso, al vivir tranquila, y todas estas cosas, uno vi muchas cosas. A mí yo no soy una persona que se sorprenda o se admire, no, pero el estar yo en ese ambiente de principio me choqueó, así que me di cuenta y me empecé a dar ánimo. Me empecé a dar ánimo, a hablar conmigo misma, a levantarme, a volver a mi yo interno, ayudando a mi yo que estaba pasando por esa experiencia en esos momentos, a subir el ánimo, a seguir adelante, siempre adelante, que es una frase que me quedó grabada cuando leí un libro de esos que les recomendé. Y,
Y yo decía eso, repetía, adelante, siempre adelante. Nada me puede detener. Y pasó, fueron unos meses. Ya después empecé a mirar las cosas bien, con más realismo. Me di cuenta de que no era la única que pasaba necesidades, por supuesto. Eh, Me di cuenta cómo la gente pobre se apoya, los vecinos, cuando son buenos vecinos, unos a otros, cómo comprenden cada necesidad y es fundamental el apoyo de los buenos vecinos en, en todas estas circunstancias que aquejan día a día a la gente pobre, económicamente me refiero, y también en otros aspectos también se apoyan. Entonces yo vi mucha solidaridad, mucha comprensión, mucha empatía con el del lado cuando está viviendo un problema económico o también psicológico. También en esta experiencia que tuve de vivir en esta población de Talca, también había también había bastante violencia. Uno podía ir caminando y escuchar que había familias que no estaban bien constituidas porque era común sentir gritos, qué sé yo. Eh, Fue parte de lo que yo viví porque estaba dentro de ese lugar viviendo. Aprendí a comprender a la gente. Muchas veces uno iba al almacén y se topaban vecinas comentando de que los niños los tenían durmiendo a las 12 del día, que no lo iban a despertar hasta que no se consiguieran algo para darles de desayuno. Entonces, esas vivencias uno las observaba diariamente. Era bien terrible, habían casos de niños que yo los veía ahí, después los veía en el centro pidiendo, los padres eran alcohólicos, eh, y asimismo en otra casa, 2 o 3 casas más allá, habían vecinos organizándose, gente que pertenecía a la sede, creando actividades para la juventud. Un poco más allá había gente que trabajaba en la feria, otros en la vega, afanando en sus cosas. En las poblaciones estas hay mucha gente adulta y mucha gente joven también que no está metida en los vicios. A mí me consta, yo viví ahí y ahora vivo prácticamente casi al lado de esa misma población. Y hay mucha gente que es del trabajo a su casa, de su casa al trabajo, responsables, trabajadores, quitados de bulla. Y hay gente también que no es tan limitada en cuanto a educación. Hay, hay bastante también. Entonces, en este tipo de poblaciones hay todo tipo de gente. Hay gente bien decente que por una u otra circunstancia quisiera irse pero no puede, o se adaptaron conservando su vida, su forma de vivir como ellos quieren, sin meterse con los demás. Eh, Hay todo tipo de gente. Hay gente que da gusto, realmente hay gente que da gusto, que lucha, trabaja, se la rebusca de una, de otra forma. Mujeres que me saco el sombrero, mujeres de todas las edades trabajando en los campos de temporeras. Yo también trabajé de temporera, trabajé una temporada en la cosecha de la frambuesa. Entonces, por eso yo ubico a varias personas que son mal miradas por el resto de la sociedad. Y si las tengo que saludar, las voy a saludar, no me hago ni un problema. Si tienen que conversar algo conmigo o yo tuviera que conversar algo con ellos, no me hago ningún problema. Pero la verdad es que no soy amiga de ellos. Por lo mismo, porque para uno tener amistad con alguien tiene que tener afinidad, cosas en común, que ese es, digamos, el principio de la amistad. Entonces, a mí muchas veces me molesta
porque esto sucede mucho con los políticos que dicen, yo estuve ahí, yo estuve con la gente, o mucha gente que quieren hacerse los que son sencillos, son hipócritamente, porque no lo son, no vienen de ese mundo y creen que porque, no sé, andan en metro o se suben a una micro o un colectivo, o porque van a la feria y saludan al caballero de las papas, ya creen que son parte del pueblo y conocen todo lo que es ese mundo. Por supuesto que no es así, hay que estar ahí. Como se dice, otra cosa es con guitarra. Yo viví ahí, estuve 3 años viviendo en una población marginal, como se le llama, se dice así despectivamente, marginal porque están en las periferias, pero en las periferias hay todo tipo de viviendas, de villas, de poblaciones. Eh, y la vida es dura en muchos sentidos. Hay gente que sufre mucho, mucho, día a día, también por la ignorancia. La ignorancia trae mucho sufrimiento. Hay gente que ama mucho entre estas personas, pero que sufren a veces solamente por ignorar muchas cosas en la vida. Y bueno, es triste. Eh, y también hay mucha gente que vive feliz, feliz. La gente, los chilenos, por lo general, son de echar la talla, como decimos aquí en Chile, que siempre, no sé, andar con una sonrisa en la cara, decir el chiste rápido, del momento. Eso es muy típico de la gente chilena de escasos recursos. La alegría no la pierden nunca, nunca, nunca jamás. Es admirable. Es un ejemplo, es realmente un ejemplo. Todo eso, cuando uno sabe valorar lo bueno y lo malo de lo vivido, es riqueza para el alma, que nos ayuda a ir evolucionando como seres humanos en este camino del héroe y de la heroína. Por eso la vida estaba dispuesta así para mí. He vivido experiencias bien extremas, y extremas en cuanto a lo que he visto y algunas veces peligrosas para mí, pero siempre me he salvado por un pelo. Es así, siempre me he salvado por un pelo hasta de la muerte. Bueno, yo en realidad tendría como para escribir no un libro, sino que varios. Pero, como les digo, sé lo que es vivir en la pobreza, conozco a la gente pobre, extremadamente pobre, conozco a la gente pobre espiritualmente, que eso sí que es terrible. Porque, por ejemplo, en estas mismas poblaciones de las que yo les hablo, que este es un ejemplo que se da en muchas más de aquí de Chile, el denominador común entre toda esta gente es la falta de recursos o los pocos recursos para vivir, ¿cierto? Pero existen distintos tipos de personas. Hay gente que vive en la miseria más absoluta porque les da lo mismo, y eso ya es pobreza espiritual. Y en eso casi no hay nada que hacer, porque esa gente ni siquiera quiere que le digan nada. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. Eh, pero cuando es pobreza económica y la gente tiene espíritu para salir adelante, logran, aunque sea en el lugar donde viven, crear su propio paraíso, tener sus cosas que necesitan, darse sus gustos, producto del sacrificio de su trabajo. Hay mucha gente así. Hay gente que muy valiosa, muy valiosa, que entregan su vida a la comunidad. Por ejemplo, gente que trabaja en las sedes, que están preocupados de que haya de hacer actividades para los jóvenes, del deporte, de actividades antidrogas. Hay gente que asiste a las iglesias, que también crean ayudas de este tipo, porque están justamente enclavadas en este tipo de poblaciones
donde hay gente que lo necesita. Entonces hay gente valiosísima. Se juega todo, el todo por el todo. No, ellos no andan pendientes de su zona de confort, como mucha gente que es de mayor estrato social, como que no se pueden salir de ahí. No, el pobre no, si hay que embarrarse nos embarramos, si hay que mojarnos nos mojamos, o se rompe o se raja. Es así, la gente, este tipo de gente es decidida, heroica, jugada. Yo me saco el sombrero, conocí mucha gente así, de este tipo, con esa impronta para vivir la vida. Y me gusta, me gusta tengo afinidad yo con la gente así, con la gente valiente. A través de mi vida he tenido la oportunidad de conocer distintos tipos de gente. Yo puedo saludar, no sé, a la doctora de mi hijo, puedo saludar a un profesor que tuve en el colegio, en el liceo, como puedo saludar a alguien a un ex reo de la cárcel. Yo no me hago problema. Eh, Ahora en el lugar donde vivo es una población donde también vive todo tipo de gente. Aquí viven obreros de la construcción, viven personas que trabajan en la salud, viven muchos carabineros aquí, excelentes vecinos, y hay todo tipo de gente, gente luchadora. Yo agradezco la vida que he tenido, llena de experiencias muy enriquecedoras porque han sido muy variadas, como para contarles otros pasajes en futuros videos. Y nada, por ahora me despido, como siempre gracias por ver el video y nos vemos pronto.